Adolescentes que cambiaron la historia. Bienvenidos a su canal Histodatos, donde los números y la historia se hacen amigables para ti. ¿Qué tan grande puede ser el impacto de un adolescente en la historia? Hoy descubriremos a jóvenes quienes con su valentía, ingenio y pasión, dejaron una huella imborrable en la historia. Acompáñame en este viaje a través del tiempo. David probablemente nació alrededor del año 1040 a.C. en Belén, en la tribu de Judá. Fue el hijo menor de Isaí y comenzó su vida como pastor de ovejas. Fue ungido por el profeta Samuel como futuro rey de Israel, a pesar que cuando llegó a su hogar, David no estaba y solo le fueron presentados sus hermanos al profeta. Tocaba el arpa y ayudaba a calmar al rey Saúl cuando éste sufría tormentos espirituales. A pesar de la renuencia del propio Saúl y armado con su fe, una honda y 5 piedras, derrotó al gigante filisteo Goliat, quien junto con su ejército era una amenaza para la seguridad de su nación. David continuó demostrando su valentía en diversas batallas, convirtiéndose en un exitoso líder militar. Estos logros sentaron las bases para su futura realeza y lo convirtieron en una figura clave en la historia bíblica. Juana de Arco, 1412 a 1431. Juana de Arco, una campesina francesa de 17 años, quien afirmaba tener visiones de ángeles y santas, convenció al príncipe y futuro rey francés Carlos VII de que tenía la misión divina de liderar al ejército de Francia en su misión de expulsar a los ingleses del territorio galo. Vestida con armadura, condujo a su pueblo a varias victorias decisivas en la Guerra de los 100 Años, siendo una de las más famosas y rápidas el asedio de Orleans con una duración de 9 días y que fue fundamental para llevar a cabo la coronación de Carlos VII. Juana fue crucial para ganar definitivamente la guerra y con ello mantener la independencia de Francia. Posteriormente, fue capturada por nobles franceses afines a los intereses de Inglaterra, quienes la entregaron a ese país para ser juzgada y quemada en la hoguera a los 19 años. En 1456 un tribunal inquisitorial autorizado por el Papa Calixto III examinó su juicio, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. En el siglo XVI la convirtieron en símbolo de la Liga Católica y en 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por orden de Napoleón Bonaparte. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. Sofonisba Anguissola, 1532 a 1625. Fue una pintora italiana que demostró un talento excepcional para la pintura desde los 14 años, a los 19 años ya era reconocida en la corte española de Felipe II. Se convirtió en una de las primeras mujeres artistas reconocidas en Europa y fue mentora de otros grandes pintores. La obra más destacada en su juventud se titula Bernardino Campi pintando a Sofonisba Anguissola. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 a 1791. Este niño prodigio nació en Austria que para aquel entonces formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Su padre Leopold Mozart era compositor y maestro de música. Desde muy temprana edad, le enseñó este arte al pequeño Amadeus, quien, a los 5 años, ya tocaba el clavicordio, el violín y componía obras musicales como el Andante para teclado en Do mayor, Köchelverzeichnis, KV, primera, y el Allegro para teclado en Do mayor, KV1b. También tenía la capacidad de aprender obras musicales con solo ver una vez su partitura, así como de improvisar en el instante para mejorar la calidad de las mismas. Desde los 6 años participó en giras por las principales ciudades y cortes europeas. A los 11 años compuso su primer drama sacro denominado Die Schuldigkeit der ersten Gebotes, KV35. Durante su adolescencia no paró de escribir y ganar reconocimientos a su gran prodigio. Louis Braille, 1809 a 1852.
Desde la temprana edad de 5 años, perdió totalmente la vista debido a un accidente doméstico ocurrido cuando solo tenía 3 años. Su familia lo apoyó para seguir adelante y en su hogar aprendió a leer mediante trazos de madera que le fabricaron en relieve. Más adelante, ingresó en una institución especializada en la enseñanza de jóvenes con discapacidad visual. Sin embargo, los sistemas de enseñanza eran rudimentarios, complejos y no se adaptaban a las necesidades de las personas que viven esta discapacidad. Fue así como, debido a la necesidad, este ingenioso joven a los 15 años, inventó el sistema de lectura y escritura táctil Braille, el cual consiste en representaciones de la escritura mediante una serie de 63 combinaciones de puntos en relieve, las cuales pueden variar de significado según el idioma que se utilice. Su creación revolucionó la vida de millones de personas y sigue siendo utilizada en todo el mundo. Pablo Picasso, 1881 a 1973. Pablo empezó a pintar desde los 8 años, titulando su primera obra como El picador amarillo. En La Coruña, España, y con 13 años presentó su primera exposición de pinturas. En 1895 realizó su primer gran lienzo académico denominado La Primera Comunión. A los 16 años, Pablo Picasso ya era un artista prodigio. Su obra, Ciencia y Caridad, ganó una mención honorífica en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid. Todos estos logros fueron los inicios de un revolucionario del arte. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, 1940 a 2022. En 1950, ante la mirada atónita de propios y extraños, Brasil perdía en casa el último partido de la Copa Mundial de Fútbol ante Uruguay, en un estadio Maracaná completamente abarrotado, pero los aficionados que asistieron a este evento no eran los únicos tristes. En un hogar de Sao Paulo, un exfutbolista lloraba amargamente al escuchar la sorprendente derrota en su radio. Al verlo, su hijo Edson, de 10 años, quiso consolarlo, prometiéndole llevarle él mismo la tan ansiada Copa del Mundo. Desde pequeño, Pelé trabajó duro para alcanzar su sueño. Inició su carrera en equipos juveniles de barrio y de fútbol sala, pero fue hasta 1956, cuando tuvo su gran oportunidad al ficharlo el equipo de Santos de la máxima categoría del fútbol brasileño. Sus actuaciones en Santos provocaron que fuera convocado a la Selección Nacional de Brasil, primero a partidos amistosos para después estar en la lista definitiva de integrante del equipo brasileño que disputaría el Mundial de Suecia 1958. No fue fácil para Pelé, puesto que en un amistoso se lesionó, lo que provocó que no pudiera jugar los 2 primeros partidos de su país en dicha Copa Mundial. Sin embargo, una vez pudo participar, Pelé fue decisivo para que Brasil ganara su primera Copa del Mundo, anotando incluso un gol en la final. Con solo 17 años, Pelé se convirtió en el jugador más joven en ganar una Copa del Mundo, cumpliendo lo prometido hacía 8 años a su papá. Malala Yousafzai, 1997. Nacida en Pakistán, junto con su familia sufrió la opresión del régimen talibán, el cual impuso duras reglas de origen religioso a los habitantes del país, sobre todo a las niñas y mujeres, las cuales tienen derechos muy limitados. Yousafzai empezó a hablar acerca de los derechos de educación en septiembre de 2008, cuando su padre la llevó a Peshawar a hablar en un club de prensa local. ¿Cómo se atreven los talibanes a quitar mi derecho básico a la educación?, dijo Yousafzai a la audiencia en un discurso que tendría cobertura mediática en toda la región. En 2009, Yousafzai comenzó como aprendiz y, después, como educadora en el programa para jóvenes en el Institute for War and Peace Reporting's Open Minds, Pakistán, que trabajó en las escuelas de la región para ayudar a los jóvenes a participar en debates constructivos sobre las cuestiones sociales a través de las herramientas como el periodismo, el debate público y el diálogo. A principios de 2009, cuando tenía entre 11 y 12 años,
Malala escribió un blog para una cadena internacional de noticias bajo un seudónimo, relatando su vida bajo el dominio de los talibanes, los intentos de su familia de tomar el control de su comunidad y sus puntos de vista sobre la promoción de la educación de las niñas en el Valle de Swat. Al año siguiente, un reconocido periodista grabó un documental sobre su vida, en el cual se mostraba cómo el ejército pakistaní intervino en la región. Yousafzai aumentó en importancia, dando entrevistas en la prensa escrita y en la televisión. En 2012 un hombre afín a los talibanes, le dio 3 disparos en un autobús. Malala casi perdió la vida en ese atentado, lo que despertó la indignación de la comunidad internacional. Solo 2 años más tarde, su labor en defensa de la educación de las niñas en Pakistán se vio recompensada con el Premio Nobel de la Paz. Estos adolescentes no solo soñaron con cambiar el mundo, lo hicieron. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más contenido inspirador. Si deseas conocer más sobre los emperadores romanos más jóvenes de la historia, te dejamos el enlace en la descripción y en el primer comentario. Nos vemos en el próximo video.